Esta historia comienza con la violenta colonización española. No es necesario ahondar en detalles, pero desde el siglo XVI, la tierra que sería conocida como Argentina se tiñó con la sangre de miles de personas, la mayoría perteneciente a comunidades aborígenes. Estas batallas duraron siglos. Para darnos una idea, a los pocos meses de iniciar la campaña del desierto, Juan Manuel de Rosas presentaría un informe con 3.200 indígenas muertos. Y este no sería ni por cerca el número final. Pero estas muertes, cargadas de dolor, angustia, abuso e impotencia, dejarían una cicatriz profunda, popularmente conocida como la luz mala. Se dice que durante la noche, especialmente en verano, no importa si uno anda solo o acompañado, es posible que a la distancia se vea una luz que proviene de la tierra. Aunque al principio pueda parecer inmóvil, un poco tenue y tímida, no pasará mucho tiempo para que esta luz comience a moverse lentamente. La persona creerá que es una especie de ilusión óptica, que sus ojos lo engañan, sobre todo cuando empieza a notar junto a un extraño zumbido en el aire una silueta humana o una especie de rostro proveniente de la luz. Es probable que al preguntarle a sus acompañantes, él sea el único que pueda verla, porque esta persona está en lo que se conoce como un trance fiero provocado por la luz mala. Muchos afirman que esta luz es de color azulado y que no realiza ningún tipo de daño, que al acercarse a ella es probable que desaparezca al notar nuestra presencia. Otros la describen como una fuerte luz blanca y que además de perseguir a las personas, es capaz de emitir quejidos, intentando de comunicar una profunda pena que la acompaña desde hace mucho tiempo. Pero hay otras historias que afirman que esta luz, también conocida como farol mandinga, es de color rojo, posee una aura oscura y es el diablo quien la guía. Dueña de un dolor y furia tremenda, vaga en búsqueda de víctimas para engañarlas, desorientarlas y así conducirlas a la muerte. Estos relatos parecieran contradecirse, pero en realidad todos son ciertos, porque la luz mala no es más que un alma que busca aferrarse a este plano, ya sea por una traición insuperable, una pena que aún pesa en su ser, una sepultura indigna o un objeto de mucho valor del cual no se quiere desprender. Es por ese motivo que hay diferentes tipos de luces, como las hay de personas, cada una con una motivación única y su razón de existir. Muchos valientes se dedican a encontrar estos objetos de valor por el que tanto velan las luces. Tesoros que sus antiguos dueños cuidan, tratando de ahuyentar a los extraños. Algunos regresan con tan deseado botín, que consiste en objetos de plata o alfarería indígena. Otros son encontrados en descampados, llenos de tierra, sin tesoro y sin vida. La luz mala no es exclusividad de los momentos posguerra. Los que han tenido una mala relación con una persona recientemente muerta o están involucrados en alguna muerte injusta son más propensos a sufrir su ataque. Sabiendo todo esto, una persona de campo te diría que durante las noches de verano le prendas una vela a los difuntos y no le hagas caso a las luces que provienen de la tierra.